Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC. Para comenzar, daremos un video introductorio acerca pues de esta enfermedad. Bueno, teniendo en cuenta este video introductor, entonces continuamos. Ya tenemos pues más conocimiento acerca de esta enfermedad del EPOC en este video introductorio. Bueno, entonces vamos a entender que la enfermedad del EPOC es un conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación del aire y pues dificultan la respiración. Entonces, para comenzar, vamos a tener en cuenta esas manifestaciones clínicas. Vamos a encontrar el tipo de EPOC, bronquitis crónica o enfisema. Entonces, en el enfisema tenemos una destrucción progresiva de las paredes alveolares y en la bronquitis crónica vamos a encontrar una inflamación de las vías aéreas. Entonces, en su manifestación clínica vamos a encontrar que el paciente va a tener un hábito constitucional normal o puede ser un poco obeso. Vamos a tener como común roncos y sibilancias. La disnea va a ser tardía e intermitente. El síntoma más predominante va a ser la tos. Tiene una expectoración abundante. Vamos a encontrar unas sibilancias frecuentes, un tórax normal. Va a estar presente la cianosis. Se le llama o se le conoce a este paciente como abotagado azul. Este paciente va a tener o va a estar entre las edades de 40 a 45 años, va a presentar insuficiencia respiratoria repetida, un corpulum temprano y una poliglubila presente. Por parte del enfisema vamos a encontrar que el paciente en su hábito constitucional es delgado, van a estar pocos frecuentes los roncos y las sibilancias, va a presentar disnea dominante, la tos va a estar escasa o ausente, no presenta expectoración o es muy escasa, las sibilancias son ocasionales, vamos a encontrar que el tórax cambia en tipo tonel y va a presentar, no va a tener cianosis. Se le conoce también como un paciente soplador rosado. Va a estar entre las edades de 50 y 75 años. Va a tener una insuficiencia respiratoria terminal, un corpo pulmonar tardío y una poliglobulina ausente. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a abordar tres temas principales, que va a ser la fisiopatología, sus descripciones desde CIF, vamos a encontrar también el abordaje fisioterapéutico y un caso clínico del EPOC. Entonces, en su fisiopatología vamos a encontrar que el EPOC incluye cambios inflamatorios, una respuesta inmune inadecuada, un desequilibrio en el estrés oxidativo, una relación entre proteasas y antiproteasas, una reparación tisular alterada, un daño neurónico, mecanismos de aptosis, catabolismo y sustancias anómalas. Estas modificaciones van a estar relacionadas con la interacción del humo al cigarrillo, toxinas, efectos ambientales, también aspectos individuales y genéticos. Teniendo en cuenta que varios factores causan la limitación del flujo aéreo y otras complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se presenta la fisiopatología según los cambios derivados de la enfermedad obstructiva crónica. Entonces, teniendo en cuenta esto, empezamos por la inflamación.
Esta inflamación se da por las exposiciones inhalatorias que pueden desencadenar una respuesta inflamatoria en las vías aéreas y los alveolos. Se considera que este proceso está mediado por el aumento de la actividad proteasa y una disminución de la actividad antiproteasa. Entonces, las proteasas pulmonares, como la elastasa de los neutrófilos, las metaloproteinasas de la matriz y las catepsinas, van a degradar la elastina y el tejido conectivo en un proceso normal de una reparación tisular. Su actividad normalmente va a estar contrarrestada por esas antiproteasas como la alfa-1 antitrispicina, el inhibidor de leucoproteinasa, derivado también del epitelio de esa vía aérea, la elafina y un inhibidor tisular que es la metaloproteinasa de la matriz. Entonces, en pacientes con enfermedad del EPOC, vamos a encontrar que los neutrófilos activados y otras células inflamatorias van a liberar esas proteasas como parte pues, de un proceso inflamatorio normal. La actividad proteasa va a exceder la actividad antiproteasa y esto da un resultado de una destrucción y una hipersecreción de moco. Asimismo, la activación de los neutrófilos y los macrófagos conducen a la acumulación de radicales libres, aniones de superóxido, predóxido de hidrógeno, los que inhiben las antiproteasas y causan pues una broncoconstricción junto con edema de la mucosa e hipersecreción de moco. El daño oxidativo inducido por los neutrófilos y la liberación de los neuropéptidos y los niveles reducidos del factor de crecimiento del endotelio vascular pueden contribuir pues, a la destrucción por apoptosis del parenquima pulmonar. La inflamación en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica aumenta a medida que se agrava la enfermedad y en la forma grave a lo que se denomina pues exacerbaciones de la enfermedad. Entonces continuamos por la parte de la infección. Las infecciones respiratorias a las que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica están propensos pueden amplificar pues la progresión de esta destrucción pulmonar. Las bacterias, sobre todo la Ameplus influenzae, colonizan las vías aéreas inferiores al cerca del 30% de los pacientes con EPOC. En aquellos afectados de una forma más grave, está más frecuente las pseudomonas aeroginasas y otras bacterias gram negativas. El tabaquismo y la obstrucción del flujo del aire pueden llevar al deterioro de la eliminación del moco en las vías aéreas inferiores que predispone pues a la infección. Los episodios repetidos de la infección aumentan la magnitud de esta inflamación y aceleran la progresión de la enfermedad del EPOC. Como consiguiente tenemos la limitación al flujo del aire. Entonces la característica fisiopatológica central del EPOC es la limitación del flujo aéreo, que se causa por un estrechamiento y una obstrucción de las vías aéreas o la pérdida de ese retroceso elástico. Entonces, el estrechamiento y la obstrucción de las vías aéreas son causadas por una hipersecreción de moco mediada por la inflamación y la formación de tapones mucosos, un edema mucoso, un broncoespasmo, una fibrosis y una remodelación de las vías aéreas pequeñas. La combinación pues de todos estos mecanismos. En los tabiques alveolares, estos van a ser destruidos, lo que va a reducir las adherencias del parenquima a las vías aéreas y va a facilitar de este modo el cierre de la vía aérea durante la expiración. Estos cambios van a conducir a una pérdida del retroceso elástico y una hipersuflación pulmonar. El aumento de la resistencia de las vías aéreas van a incrementar el trabajo de la respiración. Y este aumento de trabajo respiratorio puede producir una hipoventilación alveolar con hipoxia e hipercapnia, aunque la hipoxia pues va a estar más causada por un desequilibrio entre ventilación y perfusión. Encontramos unas complicaciones que, pues, además de esa limitación del flujo aéreo y la insuficiencia respiratoria, estas complicaciones también van a incluir hipertensión pulmonar, una infección respiratoria, una pérdida de peso y otras enfermedades concomitantes. Entonces, la hipoxia crónica aumenta el tono vascular pulmonar, que si es difuso causa hipertensión pulmonar o corpolam. El aumento en la presión vascular pulmonar puede ser mayor por la destrucción de ese lecho capilar debido al daño en los tabiques alveolares. Las infecciones respiratorias virales o bacterianas son frecuentes en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y causan un grande porcentaje de esas exacerbaciones agudas. Puede haber una pérdida de peso
quizá pues, se puede dar por una respuesta de un menor aporte calórico a los niveles aumentados de esta necrosis tumoral. También tenemos unos trastornos coexistentes que pueden ser osteoporosis, depresión, ansiedad, coronopatías, cáncer pulmonar y reflujo gástrico, como también atrofia muscular. Los signos y síntomas que vamos a encontrar en la enfermedad del EPOC van a desarrollarse y van a progresar. Entonces vamos a tener la tos productiva, que suele ser el síntoma inicial que aparece entre los fumadores de la quinta y la sexta década de vida. La disnea, que es progresiva, persistente durante el ejercicio o empeora con esas infecciones respiratorias, aparece cuando los pacientes están en una sexta o séptima década de vida. Los síntomas suelen progresar rápidamente en aquellos que siguen fumando y en los que tienen mayor exposición al tabaco durante toda su vida. También podemos encontrar una cefalia matinal, que aparece en la enfermedad más avanzada, indica hipercapnia y hipoxemia nocturna. Los signos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluyen sibilancias, una fase expiratoria prolongada, hiperinsuflación pulmonar, también se manifiesta una disminución de los ruidos cardíacos, respiratorios y un aumento del diámetro posterior del tórax, que se llama toracentonera. Los pacientes con enfisema avanzado van a perder peso y van a experimentar pues una contusión muscular. Los signos de la enfermedad avanzada van a incluir que una respiración en labios fruncidos, el uso de músculos respiratorios accesorios, también van a incluir una distensión de las venas del cuello, un doblamiento del segundo ruido cardíaco y una sobrecarga para el ventrículo derecho. Vamos a encontrar también unas exacerbaciones agudas que van a aparecer esporádicamente durante la evolución de esta enfermedad obstructiva, y la causa específica de cualquier exacerbación pues no se puede determinar casi siempre, pero pues puede estar mediada por todos estos riesgos a los que pueden estar expuestos pues los pacientes con EPOC. Teniendo en cuenta esto, vamos a dar un análisis de CIE-10 y un análisis de CIF. Entonces, desde CIE-10 encontramos un diagnóstico de J24 con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, pues el EPOC. Encontramos que las deficiencias son problemas en las funciones o en las estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. Para el paciente con EPOC se identifican las deficiencias en las funciones del sistema respiratorio, en la profundidad de la respiración, en la frecuencia respiratoria, en las funciones respiratorias adicionales como toser, las relacionadas con la tolerancia al ejercicio, la fatigabilidad, la resistencia física general y otras no especificadas. También encontramos infecciones respiratorias y deficiencias en las estructuras del sistema respiratorio como el pulmón, específicamente en S4301, que van a ser los alveolos. Las limitaciones en la actividad van a estar mediadas porque se puede pues evidenciar unas limitaciones en las actividades de la vida diaria en el paciente, como el de 230, que es llevar a cabo sus rutinas diarias, limitaciones en su movilidad dadas como de 450 andar y de 455 moverse por el entorno, y por de 460, que son distintos, pues moverse en distintos lugares. Limitaciones en las actividades del autocuidado, como un de 570, que es el cuidado de su propia salud. Y por otro lado, también el de 850, que va a ser el trabajo remunerado. Va a presentar restricciones en la participación. Son problemas que el individuo pues, puede experimentar a involucrarse a situaciones vitales o colectivas. Presenta restricción en la participación de D798, que son interacciones relacionadas interpersonales. También en D910, que es la vida comunitaria, social, cívica, en su tiempo libre, que es D920, y junto con el D930, que es la religión y pues la espiritualidad. Teniendo en cuenta esto, nos vamos hacia un abordaje fisioterapéutico para pacientes con EPOC. Hay que tener en cuenta que para este abordaje pues, se puede incluir tanto niños, adultos como adolescentes. Entonces, este abordaje es dependiente del paciente, por ende debe ser individualizado, por ende debe realizarse pues, una evaluación del paciente por medio de la revisión de los siguientes aspectos. Primero, la historia clínica. Entonces, ahí es donde nos va a dar pues
su historia clínica respiratoria y esas enfermedades asociadas que coinciden con el programa de esa insuficiencia cardíaca, una hipoxemia, una hipercapnia severas y pues que hay que tener un buen control de esas patologías asociadas al EPOC. También vamos a tener una evaluación estándar que va a ser la evaluación por FEB, que va a ser el volumen expiratorio forzado y una espirometría basal y otra tras broncodilatadores, ¿sí? Para ver qué tanto efecto pues van a tener estos fármacos sobre el paciente. Entonces vamos a encontrar esta clasificación donde tenemos gol leve, gol moderado, gol grave y muy grave, dependiendo pues a lo que nos arroje esa FEB. Entonces, para el diagnóstico médico de personas con EPOC, vamos a tener en cuenta la disnea, la atroz crónica, la producción crónica de esputo, esas infecciones recurrentes en las vías respiratorias, todos los antecedentes de riesgo que pueden ser genéticos y también pueden ser ambientales, como lo puede ser el humo de leña, el humo de los humos tóxicos. También vamos a tener en cuenta esos antecedentes familiares y factores que también pues de infancia pueden llevar a esta enfermedad. Y por último vamos a encontrar esa valoración de disnea que nos va a dar como un porcentaje acerca de qué tan fatigado, qué tanta falta de aire pues presenta el paciente. Continuamos con la valoración del ejercicio. Se va a realizar un test de marcha de 6 minutos, invitándole al paciente a caminar lo más rápido posible, esa distancia recorrida. Lo que va a hacer es, se va a tener en cuenta esa disnea percibida al principio y al final de la prueba. Vamos también a hacer una valoración muscular, tanto de esos músculos respiratorios como de la musculatura periférica. También se tiene en cuenta ese estado nutricional, valorando la convivencia del soporte nutricional bajo pues un índice de masa corporal que se va a relacionar con la disminución de la capacidad del esfuerzo. También vamos a tener en cuenta la valoración psicológica pues en estos pacientes. Entonces, teniendo en cuenta esto, el abordaje está enfocado en la fisioterapia respiratoria con el fin de conseguir una mejoría de los síntomas y disminuir la progresión de la enfermedad, consiguiendo la máxima capacidad de todos los sistemas corporales en el paciente por medio de un fortalecimiento de los músculos respiratorios y eliminando los bloqueos persistentes pues en el área de tórax. La fisioterapia respiratoria optimiza la actividad respiratoria, consigue una tos efectiva para que expulse esas mucosidades existentes, reduciendo así la disnea y aumentando la calidad de vida del paciente. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a tener unas técnicas que son más frecuentes o más usadas. Comenzamos con los ejercicios respiratorios abdominodiafragmáticos. Estos ejercicios tienen como objetivo disminuir el trabajo respiratorio, mejorar la oxigenación y aumentar la función respiratoria. Y se realiza una vez al día. Tenemos una técnica de tos provocada y tos dirigida. Esta técnica consiste en enseñar a toser pues al paciente donde tenga una tos profunda. Durante la expiración, procurando hacerla en 2 o 3 tiempos para mejorar un arrastre de las secreciones. Está indicada en pre- y posoperatorios en pacientes con excesivas secreciones, así como en las situaciones de producción excesiva de esputo. Luego encontramos el drenaje autógeno o drenaje postural. Es una técnica que mejora la tolerancia y la preferida para la eliminación pues, de las secreciones. El objetivo de esta técnica es conseguir que las secreciones drenen por acción de la gravedad hacia los broncos mayores, la tráquea, hasta conseguir expulsarlas pues, con la tos. Para realizar este drenaje postural es preciso colocar al paciente en la situación más adecuada, pues según la forma, la zona del pulmón que deseamos drenar. Cada posición debe mantenerse durante 3 a 5 minutos. Antes de comenzar la técnica es necesario que el paciente sepa toser y respirar de forma profunda y eficaz y no debe realizarse después de las comidas. Continuando con la percusión y vibración, esta técnica se usa en el drenaje postural. La percusión consiste en dar palmadas de manera rítmica con las manos huecas. El objetivo que persigue es desalojar mecánicamente las secreciones espesas adheridas a las paredes bronquiales. La vibración consiste en la compresión inmediatamente de la pared torácica durante la expiración, intentando aumentar la velocidad del aire expirado para de esta manera desprender las secreciones.
un entrenamiento también como ejercicios anaeróbicos y aeróbicos. La elección de las técnicas anteriormente mencionadas dependerá de las características individuales de cada paciente, donde intervienen aspectos importantes como el ciclo vital, el contexto en el que se desenvuelve, el tipo de enfermedad y su nivel de evolución. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a la presentación de un caso clínico de un paciente pues con EPOC. Entonces, encontramos que tenemos un paciente varón de 75 años de edad que fue dado de alta del hospital hace 10 días por descompensación por EPOC y neumonía basal derecha. Él acude de nuevo al hospital por el empeoramiento de la disnea basal acompañado de una expectoración purulenta y de fiebre. Presenta tirajes, no tiene fiebre y tiene una respiración tipo taquipneica. En antecedentes clínicos encontramos que el señor tiene una fase de la EPOC severa, donde presenta un FEI del 17%, tiene un fenotipo enfisematoso, con frecuentes exacerbaciones de la enfermedad, presenta insuficiencia respiratoria crónica y insuficiencia venosa periférica junto con hipertensión arterial. En la exploración física del ingreso tiene tensión arterial de 125/69, presenta fiebre, presenta saturación del 94% y frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto. En la auscultación pulmonar tiene secreciones crepitantes bivasales de predominio derecho. Presenta una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto y auscultación cardíaca presenta que pues tiene rítmico el corazón y no presenta soplos. Bueno, entonces teniendo en cuenta esto, la prescripción del ejercicio para este paciente es que el entrenamiento físico puede producir pues una mejora significativa en la disnea de la capacidad de realizar el ejercicio y la calidad de vida. Todos estos factores se van a relacionar con una menor mortalidad, disminuyendo el número de agudizaciones de la enfermedad, logrando cambios como hipertrofia en las fibras musculares tipo 2, un aumento del número de las mitocondrias y un aumento de las enzimas que facilitan la fosforilación oxidativa. Los cambios estructurales y bioquímicos en los músculos son productos del ejercicio, ocurren siempre y cuando el estímulo del entrenamiento en términos de frecuencia, intensidad y duración sea el adecuado. En la mayoría de los programas incluyen sesiones de 30 minutos o más, de 2 a 5 veces por semana. También se puede hacer entre 6 o 12 semanas. Aunque 2 veces a la semana es aceptable desde el punto de vista de las mejoras fisiológicas, la frecuencia más óptima sería 3 veces por semana y durante 8 semanas, ya que pues con este se logra un equilibrio entre el programa y los beneficios alcanzados. En cuanto a la relación de la severidad del EPOC y la duración del internamiento, se ha observado que en pacientes con EPOC severo se benefician de la rehabilitación durante al menos 6 meses. Mientras que en pacientes con EPOC leve a moderado los beneficios se pueden alcanzar con programas de rehabilitación más cortos. Un punto importante se relaciona pues con la intensidad del ejercicio necesario para alcanzar la respuesta esperada al entrenamiento identificado, el umbral de intensidad del paciente por medio de criterios basados en frecuencia cardíaca, en el consumo máximo de PO2, que va a ser ese oxígeno máximo, se puede aumentar de manera gradual cada semana para irse adaptando a los esfuerzos de intensidad progresiva, siempre teniendo en cuenta las limitaciones del paciente. Entonces, para este paciente vamos a tener pues una rehabilitación durante 6 meses o más, que se hará mínimo 3 veces por semana, y la prescripción para el ejercicio pues será 30 minutos para lograr pues los efectos esperados. Muchas gracias.